¿Qué es el lenguaje de señas? Idioma de señas de Nicaragua es una lengua de señas que se desarrolló en forma aislada de otras en la Nicaragua de los años de 1980, cuando el gobierno revolucionario sandinista creó la primera escuela pública para niños sordos en la historia del país. El lenguaje no fue impulsado por el gobierno, sino que evolucionó naturalmente a partir de la comunicación entre los propios estudiantes con sus profesores. ¿De dónde surgió el idioma de señas de Nicaragua? Luego de la Revolución Popular Sandinista de 1979, el gobierno nicaragüense matriculó a cientos de estudiantes sordos en 2 escuelas de Managua. Inicialmente, se intentó la utilización de dactilología con signos elementales para presentar los caracteres de los lenguajes hablados, lo que resultó en un completo fracaso, ya que la mayoría de los alumnos no podían aprender el concepto palabra, al no haber estado nunca expuesto a la lengua oral ni a la escrita. Por consiguiente, los niños y los docentes estaban desconectados lingüísticamente. Inicialmente, los estudiantes solo podían usar signos gestuales algo rudimentarios, utilizados en el seno de sus propias familias, pero una vez que se los reunió, comenzaron a crear entre ellos de forma independiente una lengua propia. Mientras que a los maestros sin experiencia les resultaba difícil entender a sus alumnos. Estos se comunicaban entre sí sin ningún problema. En unas pocas décadas había nacido una lengua madura con sus propias reglas y gramática. Buenos días, mucho gusto. Salomón García. Yo, con anterioridad, mi mamá me trajo a la escuela, aquí por cierto. Era la primera vez que yo estaba aquí en la escuela. Yo no conocía a ninguno de los estudiantes, no había ninguno. Inclusive no sabía señas, yo no sabía nada, por decirte. Y hubo una maestra, las maestras oyentes tampoco no manejaban señas. Nosotros los estudiantes nos relacionábamos. Y sí, nos empezamos a relacionar y en esta escuela fue la primera vez, pero aquí no había señas, solo nos enseñaban a hablar. Igual como las mímicas, hacíamos algunas mímicas, señalábamos aquí, allá, nos reíamos, pero señas no había, no teníamos señas en los inicios aquí en la escuela. ¿Cómo el lenguaje abre una ventana a las mentes de otras personas? Particularmente interesante porque ha madurado en unas pocas décadas desde un pidgin hasta una lengua criolla completamente desarrollada, gracias a la llegada de nuevos niños que han aprendido el idioma de señas nicaragüense como su lengua primaria. También representa la formación de una lengua nueva sin una comunidad de hablantes adultos nativos. Los crioles habituales se desarrollaban a partir de la mezcla de tipo pidgin de 2 o más comunidades bien definidas de hablantes nativos, pero en este caso la evolución se dio a partir de un grupo de jóvenes sin lengua primaria. Algunos lingüistas consideran que lo sucedido en Managua prueba que la adquisición del lenguaje es un atributo nato de la mente humana. Steven Pinker ha sostenido que es un caso absolutamente único en la historia. Hemos podido ver cómo los niños generan el lenguaje y hemos podido registrar lo sucedido con un gran detalle científico. Y es la primera y la única vez que hemos realmente visto la creación de una lengua desde la nada. ¿Cómo se implementa la alfabetización como un elemento clave de la educación para sordos en Nicaragua? El uso del idioma de señas en las escuelas para niños y niñas sordos les permite aprender sobre su mundo y su sociedad. Sin embargo, a medida que observamos cómo han cambiado las cosas en los últimos 15 a 20 años, podemos ver singularidades, retos que las personas sordas enfrentan, especialmente cuando se trata de aprender a leer y escribir. Ahora imaginémonos en una situación de emergencia. Los estudiantes sordos que han usado idioma de señas están en la capacidad de estudiar historia, matemáticas, ciencias y literatura. Hoy en día, el Ministerio de Educación de Nicaragua ofrece un programa de escuela secundaria para estudiantes sordos en Managua.
terminé aquí de primero a sexto grado en la escuela primaria, pero a nosotros nos sacaban de la escuela y ya, no había nada que hacer. Igual nos despachaban a casa, no había absolutamente nada, inclusive ni señas trabajábamos. Luego yo llegué a la asociación y en la asociación es donde yo aprendí señas, en la asociación de sordos. Ahí aprendí señas, ahí me fui más fácil. Por ejemplo, en la escuela yo no aprendí muchas cosas, de primero a sexto grado, pero no aprendí nada. Cuando llegué a la asociación, entonces ya con la lengua de señas que aprendí, entonces sí, ya fui aprendiendo las palabras, entendí el significado de las palabras con las señas. Bueno, después de continué en la asociación y la asociación nos integramos a lo que era la educación secundaria, porque recordad que terminé mi primaria aquí y sexto grado nada más. Entonces luego me pasé a terminar lo que era el ciclo a distancia. Nos pasaron por nivelación, entonces sí terminamos la secundaria. Pero te estoy hablando que yo ya estoy adulto y logré bachillerarme. Me logré bachillerar, terminé mi quinto año e ingresé a la universidad. Me dijeron, ¿querés entrar a la universidad? Vamos, ¿querés seguir estudiando? Bueno, entré y estudié a la universidad hasta que concluí mi licenciatura. Soy licenciado en pedagogía y bueno, ahí he terminado mis estudios. Es una gran satisfacción para mí. ¿Por qué? Porque significa que yo soy un docente y puedo enseñarle a mis estudiantes sordos, puedo enseñarles lenguaje de señas. Para mí es muy importante a los muchachos enseñarles lengua de señas para que ellos no pasen la experiencia que yo pasé. Por eso es que yo soy un modelo sordo para los muchachos. Es importante porque, mira, las personas sordas estamos dentro de la sociedad. Entonces vos encontrás con una persona oyente. Nosotros, por ejemplo, los sordos les enseñamos lenguaje de señas a las personas oyentes. Y es importante que ellos aprendan porque a futuro pueden formarse como intérpretes o me pueden auxiliar en cualquier momento. Entonces es importante que las personas también sepan señas. Pero es más importante que una persona sorda te enseñe señas. Por ejemplo, nosotros como maestros de lenguaje de señas, instructores de lengua de señas, les enseñamos. Nosotros no nos quedamos con el conocimiento, se lo damos a conocer a las personas para que nos podamos comunicar y seamos iguales en la comunicación. Continuamos con la presentación de la ley que fue aprobada en 2009 para consolidar ese proyecto de trabajo con lenguaje de señas que desde los años 80 surgió como una enseñanza pública. En la nueva etapa del gobierno sandinista se aprueba la ley que ayudaría a reconocer y regular el lenguaje de señas nicaragüense como lengua de las personas con discapacidad auditiva en Nicaragua que libremente decidan utilizarla. Desde entonces, el gobierno de Nicaragua y la Asociación de Sordos de Nicaragua han realizado esfuerzos para incorporar el lenguaje de señas en todos los programas a nivel nacional, siempre en el esfuerzo de hacerlos sujetos de derechos y no objetos de protección. Anteriormente, para iniciar, no había ni asociación, pero tampoco asistíamos a la escuela. Nosotros no había señas por nuestra parte, sino que nosotras hacíamos contacto entre nosotros mismos porque ni siquiera nos teníamos la oportunidad de llegar a la escuela. Comúnmente era ver a las personas sordas utilizando un audífono o tratando de comunicarse de manera oral o haciendo algún tipo de gesto, pero comunicación en lengua de señas no existía, no había nada claro. Por ejemplo, mirábamos que los maestros nos enseñaban, nos ponían en la pizarra, llena la pizarra y, por ejemplo, cuando íbamos por la calle, mira, entre unos u otros, andate para allá o hace esto o lo otro. Comúnmente nos comunicábamos con nuestros padres y hermanos solamente con gestos. Yo miraba que mis tíos, mis sobrinos, mis otros hermanos iban a la escuela, habían palabras. Yo trataba de unir, me decían que uniera las palabras con lo que significaba, pero para mí era bastante difícil, era otra cosa. Por ejemplo, me enseñaron a leer, después fui aprendiendo un poco a leer y con el apoyo de doctores, pues también me enseñaron a mí lo que era ese tipo de trabajo. Hasta que llegamos a la escuela Melania Morales actualmente y nos enseñaron, por ejemplo, solamente con deletreos. Yo era bastante curioso, a mí me gustaba mucho curiosear y entonces me enseñaron lo que era el deletreo, agua con los dedos. Yo relacionaba agua, pero no habían personas mayores ni personas
que te enseñaran lengua de señas, solamente te enseñaban a hablar directamente. Poco a poco los sordos dentro de la escuela y empezamos a manejar señas. Empezamos a crear nuestras propias señas nosotros y las tratábamos de dibujar. Por ejemplo, nos poníamos a consultarnos qué significaba para vos la palabra vaso, cómo hacías la seña y el otro. Entonces hacíamos las diferentes señas hasta que quedábamos de acuerdo los que estábamos de que esa seña es la que vamos a utilizar para vaso. Te estoy hablando de los años 1980 hasta 1994 que sacamos por primera vez el diccionario de idioma de señas de Nicaragua, que era el diccionario azul, que en un momento ustedes lo pueden conocer. Entonces en 2002 sacamos el siguiente diccionario, que era para niños directamente, y creemos que para los niños es muy importante que ellos aprendan lenguaje de señas y es más fácil. Por eso es que vemos ahora más niños que manejan lenguaje de señas y van aprendiendo fácilmente, están integrados en la escuela. Esto dio paso a que los muchachos tuvieran otro tipo de educación diferente a la de nosotros los adultos. Y es importante también que el reconocimiento de este lenguaje lo logramos a través de lo que es la Ley de Lenguaje de Señas nicaragüense, que la Asamblea Nacional lo reconoció a través de una ley, y esto le da validez en el año 2009 que se aprobó la ley 675, que es la Ley de Lenguaje de Señas nicaragüense. Esta fue el 12 de febrero del 2009, donde oficialmente se acepta la lengua de señas nicaragüense. Esto luego nos ha permitido, a través de la publicación en la Gaceta, nos ha permitido ejercer que todas las personas pues continúen aprendiendo lenguaje de señas. Nos ha permitido lo que es la formación de intérprete y que los muchachos tengan derecho a utilizar intérpretes en los medios de comunicación, en la educación, y puedan integrarse a los diferentes niveles, tanto educativos como social, y participar en cada una de las actividades de la sociedad. Consideramos que los de primera respuesta, te estoy hablando Cruz Roja, personas que trabajan como doctores o enfermeras o bomberos, es importante que conozcan ellos la lengua de señas, porque son personas, por ejemplo, que te pueden funcionar en cualquier momento de emergencia y te van a atender. Por ejemplo, si una persona mira, por ejemplo, ahorita van a trabajar en lo que son los cursos, las señas de bombero, policía, doctor, enfermera, hospital, vocabulario que se utiliza en este tipo de situaciones, van a hacer posible que estas personas se puedan comunicar. Si ellos aprenden, ustedes como personas van a aprender a deletrear, entonces va a ser un poco más fácil que ustedes se logren comunicar con las personas sordas. No todo se aprende rápidamente viéndolo en un libro, sino que es importante también la práctica, participar, por ejemplo, saber de que se pueden comunicar, conocer un poco de historia también con lo que es la lengua de señas, qué somos las personas sordas, cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos. Por ejemplo, aquí en Nicaragua anteriormente no había este idioma de señas y ahora sí lo tenemos y podemos hacer este tipo de conversatorio. Entonces, a través de las diferentes instituciones como el Ministerio de Educación, SINAPRED, están aprendiendo lenguaje de señas y están participando o estamos participando. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED con el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, programa Todos con Voz, MINSA, MINED, Cruz Roja y Dirección General de Bomberos.